Muy buenas noches, alumnas y alumnos de la escuela bíblica. Bueno, retomamos después de unas vacaciones, creo que merecidas vacaciones, pero aprovechando este tiempo, ¿no? Para poder retomar y estudiar esto tan importante que es la palabra del Señor. Bueno, estamos entrando en la segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, y la verdad que es una carta que, bueno, al igual que la anterior, es una carta de ánimo, de ayuda, con respecto a ciertos temas que quizás el apóstol Pablo en el corto tiempo que pudo estar, sabemos que estuvo aproximadamente un mes en la iglesia tesalónica, o sea, desde su fundación, o sea, desde que él llega a la ciudad y después cuando tiene que abandonarla para continuar su trabajo misionero, en ese corto tiempo él pudo disertar y enseñar claramente, pero muchas dudas quedaron y algunas cosas fueron malinterpretadas. Por eso está también este propósito de escribir la segunda carta. Bueno, un poco de resumen, sabemos que, bueno, porque ya pasamos un montón de tiempo, ¿no? Desde que empezamos a tratar esta carta. Bueno, la ciudad tesalónica era una ciudad muy importante. Durante el Imperio Romano llegó a ser uno de los puertos más importantes de Europa. También era podemos decir, la entrada a la Europa occidental. O sea, sabemos que el Evangelio comienza a difundirse a través o a extenderse desde Jerusalén, Samaria, después la parte de Asia Menor, y entra en Europa, podemos decir, a través de Tesalónica y a través de lo que hoy es Grecia. Y Tesalónica tenía una particularidad. El apóstol Pablo había elegido esta ciudad porque él tenía, como vimos en las primeras lecciones, el de asentarse en las ciudades más grandes para que después de esas ciudades más grandes salieran evangelistas y misioneros que llegaran el evangelio o llevaran el evangelio a los distintos pueblos y aldeas que estaban cerca. Y Tesalónica tenía una particularidad que no lo tenían la mayoría de las ciudades romanas. Primero estaba construida, o sea, era, como decíamos, sobre el mar, un puerto muy importante, pero también pasaba por el medio de ella la vía Ignatia, que era una de las carreteras, podemos decir, que había trazado el Imperio Romano, porque una de las cosas que, digamos, fomentó el Imperio Romano o que fue, digamos, una obras de ingeniería, podemos decir, era el poder comunicar las distintas ciudades por medio de carreteras. Y bueno, la vía Ignatia comenzaba, partía en Tesalónica y la atravesaba por la mitad, algo que no sucedía con ninguna de las ciudades. Si nosotros miramos hoy, la mayoría de las ciudades, la ruta pasa por afuera, o sea, para entrar es como que tenemos que tomar un desvío o hay una vía de comunicación para poder entrar. O sea, sucede aquí en la ciudad de Patagones y en la de Viedma, o sea, las rutas pasan por afuera. Pero Tesalónica tenía la particularidad que la ruta la atravesaba por la mitad, o sea que era una vía, podemos decir, obligatoria, y muchas veces no solamente de entrada y salida de acceso, sino que muchos pasaban y se quedaban. Por lo tanto, era una ciudad importante, una ciudad que tenía muchas personas de paso, podemos decir una ciudad salpicada de culturas, de distintas personas, bueno, que atravesaban y que pasaban. Algunos se quedarían, otros continuarían su viaje y su trabajo, pero una ciudad con mucha actividad. Y vemos que, bueno, el apóstol, cuando pone su mirada en esta ciudad, en su segundo viaje misionero, lleva el evangelio. Y vemos que en la primera carta él hablaba con respecto de que se habían convertido de los ídolos a Dios. Y esto nos da a entender que también esta iglesia estaba formada principalmente por personas que no pertenecían o que no habían conocido, que no pertenecían a la religión judía. O sea, una iglesia formada mayormente por gentiles. Por lo tanto, parte del judaísmo, podemos decir, comienza también a ser un perseguidor o alguien que obstruía el buen desarrollo podemos decir, del Evangelio de Cristo, o sea, del cristianismo. Bueno, vamos a pasar esta primera carta. Yo les había hecho una pregunta a través del grupo, era
cuánto tiempo había pasado entre una carta y otra. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos la primera carta del apóstol a los cristianos de Corintios y la segunda, pasaron varios años cuando el apóstol escribe la segunda carta. Pero en este caso sabemos que la primera carta, y algunos estudiosos afirman que la segunda carta fueron escritas desde Corinto. Y en Corinto el apóstol Pablo, si nosotros miramos ahí en el libro de Hechos, capítulo 18, a ver si lo había notado yo, 11, dice la palabra: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y desde la ciudad de Corinto salió primeramente Timoteo para llevar la primera carta, y después que Timoteo vuelve y regresa nuevamente para juntarse con Pablo, escriben esta segunda carta. Y algunos estudiosos dicen que no pasó más de 1 año, porque hay algunos datos que son importantes. Por ejemplo, se menciona a un procónsul que era Galión, y dice que los procónsules tenían un mandato de 1 año. O sea que ahí es como que achica un poco el tiempo entre la primera y segunda carta, y podemos decir que pueden haber sido desde algunos pocos meses, algunos dicen entre 2 y 3 meses, pero no más de 1 año, que el apóstol se ve en la obligación de escribir esta segunda carta para aclarar un montón de dudas. Y las dudas tenían que ver con 2 cosas, y podemos decir que las 2 estaban relacionadas. La segunda venida de Cristo. Yo creo que el apóstol Pablo se esforzó en su primera visita o en la fundación de esta iglesia en explicar que todo cristiano tenía que prepararse para la segunda venida de Cristo. Pero mientras estaba ese tiempo, se tenía que hacer la obra evangelística. Y dice que, ¿por qué escribe la segunda carta? Porque habían quedado muchas dudas, algunas personas por ahí llevaban cierta confusión, habían otras personas que se inmiscuían en la iglesia y trataban un poco de desviar la atención, podemos decir, de esta nueva, podemos llamarla religión, de que era el cristianismo, y seguramente muchos judíos atacarían a los cristianos. Y ellos sabemos que, estaban formándose. Pero sabemos que el apóstol Pablo les habla y los elogia, dice, porque ustedes se han convertido. Y él dice, ustedes forman parte y son el testimonio vivo del Evangelio. O sea, el apóstol tiene palabras de elogio. Bueno, el título de esta segunda lección se llama Aproveche al máximo su sufrimiento. Y sabemos, que a nadie le gusta sufrir, pero el sufrimiento, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el sufrimiento es el perfeccionador, podemos decir, el refinador de nuestras vidas. Entonces podemos decir, por eso esta segunda parte toma en especial, porque si había algo que el apóstol Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica, era que se desanimara por la persecución, por el sufrimiento y por este tiempo de espera que había hasta la segunda venida de Cristo. Algunos decían, por eso digo que el apóstol Pablo tuvo que escribir esta segunda vez o esta segunda carta, y como digo, en un tiempo muy corto, para poder afirmar lo que él había dicho, que Cristo había venido una vez y que también ahora en el futuro iba a volver nuevamente, pero ya iba a venir con retribución, o sea, porque es una palabra que vamos a escuchar y vamos a hablar cuando toquemos siempre en el Nuevo Testamento y en las cartas, es que ya viene como juez, o sea, retribuir, y sabemos que retribuir significa pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho y conforme a sus obras. Pero antes que nada, el apóstol Pablo empieza esta carta, y vemos que las 2 cartas están firmadas por 3 personas, o sea, por el apóstol Pablo, por Timoteo, y por Silvano, dice, y por Silas, que era, ¿no? Y las 2 cartas están firmados por los 3. Y vemos que las 2 cartas se hablan en plural, o sea, cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, vemos que estas palabras eran comunes a estos 3 misioneros, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, que estaban juntos y que estuvieron juntos durante 1 año y 6 meses en la ciudad de Corinto. Por eso que se cree que estas 2 cartas se escribieron desde ese lugar, porque fue el único lugar donde ellos estuvieron juntos durante ese tiempo. En la primera parte de la lección podemos ver que dice,
nosotros debemos de animar, o el apóstol a través de esta carta enseña que es necesario animar a los que sufren, reconociendo también su progreso espiritual. Y hay algo muy importante, si nosotros comparamos primera de Tesalonicenses capítulo 1, desde el verso 2 hasta el 5, le vamos a dar lectura muy rápido porque quiero solamente que ustedes tomen y puedan comparar. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, desde el 2 hasta el 5, dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y cuando miramos 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, perdón, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios, fíjese que es muy similar lo que se escribe. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjese que tiene mucha relación. Él le decía por la fe y ahora vuelve a repetir otra vez esa fe que en ustedes ha ido creciendo. Y en tan poco tiempo, eso es lo que él estaba elogiando. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ve que el apóstol era consciente de que la iglesia estaba sufriendo persecución y tribulación y seguramente desaliento, muchos iban para desalentarlo, pero él quería destacar las cosas buenas, los progresos espirituales que él había visto en tan poco tiempo para poder animar a los hermanos. Porque una de las cosas que nos enseña la lección es que en los tiempos de sufrimiento es importante animar, es importante destacar los logros, los progresos que cada uno de nuestros hermanos va teniendo. Como decíamos, primeramente Dios usa los sufrimientos para perfeccionar, para madurar y para refinar a sus hijos. Vamos a mirar ahí en Santiago capítulo 1. Fíjense que Santiago capítulo 1, versos 2 y 4, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces fíjese que aquí Santiago decía: cuando se encuentren en pruebas, tengan gozo, porque significa esa prueba va a producir en ustedes algo muy importante. Dice que esa prueba de fe producía la paciencia. Entonces fíjense cómo el sufrimiento nos ayuda a nosotros los cristianos para poder refinarnos. También en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10, dice algo muy importante con respecto a Jesucristo. Dice la palabra: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios perfeccionó a Jesucristo, perfeccionó a su Hijo a través del sufrimiento. Porque fíjense que la recompensa de ese sufrimiento era poder llevar a muchos creyentes a la presencia de Dios. Entonces vemos que Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos. Y después en segunda de Tesalonicenses, que es la lección que nosotros nos toca aprender, desde el verso 6 hasta el 10 habla del sufrimiento, o sea, del tiempo de espera, este tiempo en el cual nosotros estamos esperando la manifestación de Cristo. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo,
con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense que todo este tiempo de espera, dentro de esta carta que se escribe, que como decía, esta segunda carta que es escrita a los tesalonicenses, el apóstol le dice, el sufrimiento lo van a tener, pero tengan en cuenta que ese sufrimiento es aquí en la tierra. En el cielo no van a sufrir. Entonces, si en este momento están sufriendo mientras se espera, en el momento que vayan a la presencia de Dios van a poder disfrutar de la gloria. Hay un pasaje, porque fíjense que la intervención de Dios, la intervención en este caso de Jesucristo, nuevamente en la historia de la humanidad, es para traer juicio, como decía. Es necesario que los que los atribulan a ustedes, o sea, los que los persiguen, sean castigados. Y los que hacen la voluntad del Señor sean bendecidos con la gloria y con la vida eterna. Hay un pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 9 hasta el 11, que es un pasaje muy hermoso. La verdad que nos muestra que los que están esperando, los que han sufrido, están en la presencia de Dios, dice, están debajo del altar. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fíjese que todo este tiempo de espera, este tiempo de sufrimiento, Dios está haciendo y está preparando su venida. Entonces él decía, estaban en la presencia, dice, cosas que podemos destacar de estos justos que habían sido martirizados y que estaban debajo del altar y que estaban conscientes, que ya habían muerto, que estaban descansando de sus obras. Estaban en la presencia de Dios continua. Fíjese que Dios lo que anhela, dice, primero estaban despiertos y conscientes. Después dice, esperaban justicia, porque le reclamaban a Dios, le decía, ¿hasta cuándo, Señor, tenemos que esperar que tomes esta venganza, que lleves retribución a aquellos que nos han causado daño? Y dice también, estaban en la presencia de Dios, pero esperando la justicia, esperando que Dios vengara de su sufrimiento y sus vidas. Por el otro lado, sabemos que Dios, mientras nosotros sufrimos, Él es paciente con aquel que se ha equivocado, es paciente con aquel que todavía no le obedece, es paciente con aquel que se tiene que salvar. Porque ellos mismos recibieron la palabra y dijeron, todavía es necesario que se cumpla o que se junte el número, todavía faltan. Fíjese que todavía le decía, todavía faltan muchos más mártires. Y cuando se complete el número, ahí va a venir el juicio sobre las personas. Y la verdad que Dios tiene sobre nosotros pensamientos de paz. Ahí en Jeremías capítulo 29, del verso 10 hasta el 13, el Señor lleva una palabra a través del profeta Jeremías a los cautivos. Dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjese que el Señor, a pesar de que había castigado a su pueblo, Él decía, una vez que se cumpla el tiempo del castigo, yo voy a traerlos nuevamente, les voy a dar una nueva oportunidad, porque los pensamientos que tengo no son de destrucción para ustedes. Si bien en ese momento estaban siendo corregidos, los pensamientos que Él tenía eran de paz y no de mal.
Que Dios le bendiga, esta es en parte la lección. La verdad que después viene un tema mucho más, como si un tema que nos va a capacitar y a hacer entender con respecto a la venida de la segunda venida de Cristo, al anticristo, a los falsos profetas. Creo que eso es lo que el apóstol trata de afirmar y confirmar en esta segunda carta, ¿no? Reforzando un poco lo que él había comentado en la primera, ese tiempo de espera de la segunda venida de Cristo, pero ahora, digamos, entra un poco más de lleno en estas cartas que se conocen como epístolas escatológicas del apóstol Pablo. Bueno, que Dios le bendiga, buenas noches y puedan haber disfrutado la lección.